Capítulo 25. Y así vamos a estar aprovechando para enviarles un saludo a todos nuestros hermanos que nos miran en diferentes países. Dios me los bendiga. Esperamos que este mensaje llene también tu corazón. Y tú que no conoces de Cristo, hoy el Señor añada bendición a tu vida. Recibe un saludo de tus hermanos de la Iglesia Jesucristo, el Verbo de Dios, del estado de California. Recibe un saludo de la Iglesia Jesucristo, el Verbo de Dios. Y como les decimos, hermanos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Ya lo tenemos. Job, capítulo 25, verso 1 al verso 6. Y dice de esta manera en el nombre poderoso de Jesús: respondiendo Bildad, suita, y dijo: el señorío y el temor está con él, él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos números sobre quien no está su luz. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Toma tu asiento, hermanito. Mire, mi amado hermano, esta enseñanza es maravillosa. Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. ¿Cómo ve, hermanito? Él niega. ¿Sabe por qué? Porque Bildad, mi amado hermano, dice que el hombre es corrupto, que el hombre es pecador. ¿Y cómo podrá, hermano, justificarse delante de Dios? Pero quiero que sepas que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El hombre tiene una gran lista de pecados delante de Dios. Bildad niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios, fíjate. Y quiero decirte, hermano, que es por esa razón la religión se aprovecha de la ignorancia del hombre. La palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te libertará. Por eso la religión, hermano, ¿verdad?, dice que ellos pueden perdonar los pecados de los hombres, y que al perdonar ellos los pecados de los hombres, los pueden acercar a Dios. ¿Sí me entiende? ¿Por qué la gente cree tal cosa? Porque están ciegos espirituales. Porque la palabra de Dios abre el entendimiento, y el Señor nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. A hoy que conocemos la verdad, no creemos que un sacerdote perdone pecados. Cuando estábamos en la ignorancia, corríamos a ellos para que nuestros pecados fueran perdonados. Y cuando ellos, entre comillas, nos perdonaban los pecados, nos mandaban, hermano, a una imagen, para que esa imagen, ¿verdad?, pudiéramos nosotros creer que al ir tras ese ídolo ya estábamos limpios delante de Dios.
¿Cuántas veces no fuimos con agradecimiento, creyendo que ya nuestros pecados habían sido perdonados, a postrarnos ante una imagen y a llorar de agradecimiento ante esa imagen? Por eso, hermano, usted puede mirar, y discúlpame, hermano, tú que eres católico, hermano, no quiero ofenderte, sino que Dios abra hoy tus ojos espirituales. Porque, mi amado hermano, también la religión ha puesto como intercedora a María, y que María intercede por nosotros delante de Dios. Es una gran mentira del diablo. El único que intercede se llama Jesucristo por nosotros. Entonces, mi amado hermano, por eso es que tú tienes tapizadas tus paredes de imágenes. Pero quiero decirte que tras cada imagen hay un demonio. La palabra de Dios dice que el Señor vino a morir por nuestros pecados. Y solamente hay un Dios verdadero, un Dios que perdona y da vida eterna, y su nombre es Jesucristo. Dele ese aplauso al Señor. Por eso el Señor nos invita a abrir el oído, porque por el oído entra la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra por el oír, nuestra alma puede ser salva. Si entendemos, si confesamos a Jesús como Dios y Señor de nuestra vida, hermanito. Por eso la religión se aprovecha de la ignorancia. A ti, hermano católico, cuando tú entras a misa, te dan un folleto. Y muchas veces en ese folleto hay escrituras, hermanito, aleluya, que lo ponen ahí, pero no te explican lo que quiere decir esa escritura. Ellos hacen un rito, y antes del rito hay un confesionario, donde las personas que se sienten cansadas del pecado van a descargarla con un hombre. Y el hombre, quiero decirte, que no tiene ninguna autoridad para perdonar pecados, ni tampoco la imagen. El único que te perdona tus pecados es Jesucristo, cuando usted le abre el corazón a Dios y lo confiesa como único Dios y Señor de su vida. Por eso podemos ver que Bildad se le hacía imposible, hermano, aleluya, llegar a la presencia de Dios y justificarse el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. El hombre roba, mata, odia, comete adulterio, borracheras, orgías y cuánta cosa, hermanito. Si tú puedes mirar, allí en Job, (25:4), pon mucha atención, y dice en el nombre de Jesús: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Qué pregunta tan interesante, hermanito. Si tú te pones a analizar, el Espíritu Santo, hermano, va a hablar a tu vida. Porque ninguno de nosotros
óigalo bien, podíamos entrar al reino de Dios. No podíamos, porque por naturaleza somos pecadores, hermano. Pero qué bendición que la palabra de Dios, el Evangelio, vino a ti y a mí. Y ahora podemos decir que sí podemos llegar al cielo, porque Jesucristo nos ha perdonado, nos ha justificado y ha abierto camino para llegar a la misma presencia de Dios. Y que hoy nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y derramar nuestras lágrimas con arrepentimiento cuando pecamos delante de Dios. No necesitamos que interceda el pastor, que intercedan los hermanos. Usted mismo puede entrar a la presencia de Dios para ponerse a cuentas con Dios. El mismo Señor dice que si tus pecados fueran tan negros o tan rojos, serán emblanquecidos, hermano. Una gran lista de pecados teníamos delante de Dios. Muchos, hermanos, fuimos pecadores. Yo digo todos, porque en nosotros había pecado. Hay pecados que no pueden ser perdonados, pero cuando usted ya conoce de Cristo, cuando usted ya conoce que alguien murió en la cruz del Calvario por los pecados. Pero antes de que conociéramos el Evangelio, hermano, éramos pecadores y no teníamos temor al pecado. Si pecábamos, hermano, muchas veces era hasta agradable para nosotros. Al hombre le gusta tener 2 mujeres, hasta 3 o más. Le gusta emborracharse, le gusta robar, le gusta mentir, ¿verdad? Pero quiero decirte, mi amado hermano, por eso es que se le hacía, hermano, aleluya, a Bildad, óigalo bien, que el hombre pudiera llegar a la presencia de Dios. Porque Bildad, mira, mi amado hermano, dice en el verso 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el Señor es santo. El Señor resplandece. El Señor es toda santidad, mi amado hermano. Y qué bendición que el Señor ha venido a resplandecer en nosotros. Aún la luna no es tan blanca como tu Dios. Aún la nieve, ni aún las estrellas. Porque Dios es santo. Por eso el Señor dice, ser santo, porque yo soy santo. Dios nos llama a santidad para que no haya estorbo para llegar a la presencia de Dios. Desde esta tierra podemos hablar con Dios y el Señor nos escucha. ¿No le da gusto? ¿Usted no habla con Dios? De veras, habla con Dios. ¿Y cómo habla con Dios? En oración.
El mismo Señor dice: entra a tu recámara, cierra y vamos a hablar, dice. ¿Usted cree que el hombre sin Dios pueda acercarse a Dios? No, porque no le conoce. Por eso dice el Señor: bienaventurado el que no me miró y creyó. ¿A dónde nos lleva el creer en Dios? A tener una comunión con Dios. Podemos ver en Job 25:6, dice: cuanto menos el hombre que es un gusano, fíjate. Y el Hijo del Hombre también gusano, hermanito. La palabra de Dios nos enseña que si el Señor Jesús no viene y muere por nuestros pecados, y en su muerte pagó nuestros pecados, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos íbamos al infierno. Pero cuán grande es la misericordia de Dios, que el mismo Señor Jesucristo se presentó para pagar tu pecado y mi pecado, y que podamos entrar a la misma presencia de Dios. Solamente el mismo Dios podía hacer un sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. ¿Sí está entendiendo, hermanos? A Bildad se le hacía imposible. Y le dijo a Job, ¿verdad?, ¿cómo el hombre se justificará ante Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Porque desde que pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado se enseñoreó, hermanitos. Pero el Señor, en su gran misericordia y por su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha llamado a justificación, para ser justificados delante de Dios. Vamos a mirarlo, que a Bildad se le hacía imposible, pero la palabra de Dios dice que en Jesús, que en Dios, todo es posible, hermanitos. Vamos al libro de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, y en el verso 29. ¿Ya lo tenemos? Ponga mucha atención, hermano. A Bildad se le hacía imposible, ¿verdad, hermanos?, que el hombre pudiera justificarse con Dios. Pero en el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 29, dice: en el nombre de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el verso 30, este es aquel de quien yo dije:
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hay un encabezado que dice en el libro de San Juan 1:29. ¿Cómo dice ese encabezado? El Cordero de Dios. ¿Quién era ese Cordero? Jesucristo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, antes de que salieron, el Señor dijo que tomaran un cordero, ¿verdad? Que lo inmolaran y que pusieran, ¿verdad?, con la sangre del cordero un ditel en sus puertas, para que el ángel de la muerte no entrara donde estuviera ese ditel con la sangre de cordero. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor vino a alumbrar nuestra vida. ¿Cuándo fue? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo el Señor. El Señor nos libró de la muerte y nos dio vida eterna. La palabra de Dios dice que el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree en Él ya es condenado. Si podemos ver, mi amado hermano, que al Dios que servimos es un Dios de oportunidades. Antes de que el hombre muera, le da la oportunidad de recibirlo. Porque, oye, hermano, si usted muere confesado, entre comillas dice que usted va al purgatorio y después se va al reino de Dios. Es una gran mentira, hermano católico. La palabra de Dios dice que el hombre que muere en pecado muere una sola vez y después el juicio. No hay purgatorio ni hay limbo. Esa es una gran mentira hecha por Satanás y por los hombres que no tienen temor a Dios. Pero hoy es día de tu salvación. Si tú recibes a Jesús como Dios y Señor de tu vida, el Señor te perdona los pecados, porque Él es el Cordero de Dios que vino a morir para pagar el pecado de la humanidad. Qué hermoso tener ese conocimiento, porque la misma palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Supuestamente dicen que si mueres confesado, ya tus pecados son perdonados. ¿Y qué pasa si mueres sin confesarte? Qué tremendo. Hermano católico, abre los ojos. Dios te está dando la oportunidad de que usted lo reciba como Señor y Salvador de su vida. Y si usted lo recibe, no necesita más
ir a confesarse con el hombre, porque el mismo Dios ya le perdonó sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si podemos ver, dice San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí. ¿A quién se lo dijo? A los que estaban con Juan, ¿verdad? Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alrededor de Juan habían escribas, habían sacerdotes, había fariseos, y se los dijo a ellos: miren, el que va caminando ahí es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Este es aquel de quien yo dije, porque a Juan le habían dicho: tú eres el Mesías. Dijo: no, yo no soy. Viene tras de mí, dice, porque él es antes de mí. Hablaba del Dios vivo, hablaba de Jesús. El Señor dice: yo soy Alfa y Omega, principio y fin. O sea que dice: yo soy el que soy. Yo soy el único Dios, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Jesús no hay quien salve. Y vamos a estarlo mirando allí en el libro de San Juan 3:16. ¿Alguien se goza? ¿Y por qué no le da un aplauso al Señor? El que se goza en Cristo, hermanito. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Verdad, hermanos? Ayer Dios nos dio una bendición y hoy el Señor nos está bendiciendo otra vez. Ayer el Dios que está hablando hoy nos bendijo, ¿verdad? Y ahora quiere seguir bendiciéndonos, porque quiere que su iglesia sepa que ya le fueron perdonados sus pecados y que no se vuelva atrás, sino que siga caminando adelante, porque vamos rumbo al reino de Dios, hermanos. Ya estamos en el camino, ya estamos en Jesús. Ahora perseveremos en Jesús, porque el Señor viene a encontrarnos en una nube para llevarnos al reino de los cielos. ¿Usted cree que Jesús es Dios, el único que perdona pecados? Le era imposible para Bildad, ¿verdad, hermanos? Y decía: ¿cómo el hombre va a llegar a Dios si el hombre es un pecador y Dios es santo? ¿Cómo íbamos a llegar a Dios? Jesús vino a hacer camino. Él dijo: yo soy el camino, y el que me sigue va a estar donde yo estoy. Veamos San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna, hermanito. Qué bueno es Dios. Lo que se le hizo imposible a Bildad, hermanos, nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que tuvo, mi amado hermano, que venir en carne a pagar los pecados de la humanidad. Qué gran privilegio tiene aquel que cree en el sacrificio de Cristo y que le entrega su vida y puede sentir el perdón de Dios personalmente, hermano. Quiero decirte que cuando Jesús vino a mi vida y lo confesé como mi único Dios y Señor, vino la paz a mi corazón. Y cuando sientes paz en tu corazón, sientes el perdón de tu Dios. No tienes que ir a buscar a alguien que interceda por ti, porque ahora sabemos que el que intercede por nosotros se llama Jesucristo. Solo que necesitamos afirmarnos cada día en la fe en el Señor Jesucristo. Porque nuestra salvación no es por obras, no por buenas obras que hagamos nosotros, no por mucho dinero que demos en la iglesia, no es porque le demos ayuda a alguien que lo necesita, no es por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Si hay fe en tu corazón, te aseguro que usted entra al reino de Dios, porque ya Dios lo justificó, le perdonó los pecados. Pero tiene que mantenerse en la fe en Cristo el Señor. Ayer el Señor nos hablaba que Él es el que moldea a sus escogidos. Él es el buen alfarero. Nosotros tenemos que dejarnos que el Señor nos moldee, porque es hermoso. Porque cuando Dios nos va moldeando, nos va quitando lo mal que hay en nosotros. Ya Dios nos justificó, ahora quiere limpiarnos para brillar en esta tierra. Bildad dijo: ni la luna es tan brillante como Dios, ni las estrellas, porque el Señor es santo. No hay una luz blanca que pueda compararse a Dios. Él es todo santidad. El Señor pide de su pueblo santidad para brillar en esta tierra. El mismo Señor Jesús dijo que vosotros somos la luz de este mundo. Y si Dios lo dijo, hermano, es porque es verdad. Porque la palabra es verdad. ¿Cómo podemos decir que somos la luz del mundo si dentro de nosotros todavía hay maldad? Si todavía hay rencor, odio, habladuría. Vamos a brillar cuando nos humillemos,
delante de Dios y el Señor siga haciendo el proceso en nosotros, limpiándonos, sanándonos para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Déselo al Señor, hermano. Mire algo maravilloso. En el verso 17 de San Juan 3 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Qué oportunidad tan grande tiene el ser humano! Porque aún Dios no ha condenado al mundo, le está dando la oportunidad de que el hombre se vuelva a Dios, de que venga, le reconozca como Señor y Dios de su vida, como el único que puede perdonarle los pecados al mundo. El Señor dice: si tus pecados fueran tan negros, serán emblanquecidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor fue golpeado, humillado, crucificado y murió, hermanitos. Él era el Cordero, el único que podía pagar los pecados de la humanidad, hermano, y el único que perdona pecados. Satanás pensó que al morir Jesús había triunfado. Pero qué sorpresa se llevó el diablo cuando Jesús resucitó al tercer día, salió de la tumba y nos dio la victoria a cada uno de los que han creído en Cristo el Señor. Cuando el Señor murió en la cruz, sus palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Está pagada la deuda. Ay, bendito Dios. Usted, mi amado hermano, si tiene una deuda, vamos a suponer de $20,000, pero ahí, hermano, por ahí sale una persona que lo ve preocupado, acabado y enfermo, y se acerca y le dice: ¿por qué estás así? Es que tengo una deuda. Ya viene mi acreedor para cobrarme la deuda. Y aquel hombre o aquella persona, mujer, se le acerca y le dice: no tengas miedo, yo voy a pagar tu deuda. ¿Cuánto agradecimiento haría en el corazón de usted? Y le diría: de veras, tú la vas a pagar, pero si no me conoces, no importa, yo te pago tu deuda. ¿Qué gozo habría en ti, hermanito? ¿Cómo lo recibirías en tu casa cada vez que se acercara a ti? Con gozo. No lo dirías: pasa, y buscarías el mejor asiento en la mesa. ¿Cuánto más el que ha pagado tu deuda, tus pecados? ¿Cómo no vamos a recibirlo y a gozarnos en la presencia de Jesucristo? Por
eso lo reunimos y le buscamos, porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Satanás a todo tiempo va a querer robarnos la fe. Por eso muchas veces vienen problemas a nuestra vida. Estamos caminando rumbo al reino de Dios y el diablo va poniendo tropiezos. ¿Para qué? Para volvernos atrás. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que somos de los que caminamos, porque allá delante de nosotros va el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el diablo se sirve de robarnos trabajo. Él es ladrón. De robarnos el matrimonio, los hijos, nos mete en deudas para perder la fe en Cristo. Pero la palabra de Dios nos enseña, óigalo bien, que nosotros tenemos a alguien que siempre nos librará, que siempre nos ayudará, porque pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces somos probados y Dios permite que todas esas pruebas vengan a nosotros, pero todas esas pruebas nos ayudan para bien, porque podemos poner la mirada en el Señor Jesucristo. Viene el acreedor y le decimos: Señor, ayúdame. Viene aquel que nos hace pleito y le decimos: Señor, en tus manos lo pongo. Porque Dios guarda a su pueblo. Quiero decirte, allí en el verso 18 de San Juan 3, óyelo, amigo, tú que tienes religión, hoy es el día de tu salvación. Dice San Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso a Bildad se le hacía imposible. ¿Cómo el hombre va a justificarse con Dios? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuando había religión en mi corazón, yo salí de la iglesia católica. Y óyeme bien, mi hermano católico, por allí dicen que el pastor, que el que lleva el evangelio, cualquiera que te predica a Cristo, dicen que te van a lavar el cerebro y que no les creas. Eso es lo que el diablo pone en la mente del hombre. Pero a mí Dios no me sacó de la iglesia católica porque me lavaron el cerebro, sino porque Cristo lavó mi corazón con su sangre preciosa. Y así Dios quiere lavar tu corazón. Porque la palabra de Dios nos enseña que el hombre que muere en pecados muere una sola vez y después el juicio. Pero hay oportunidad hoy en tu vida. La palabra de Dios dice que si crees, tienes vida eterna. Solamente Dios te dice que creas. Y hay una escritura que quiero enseñarte, que tienes que creer y tienes que confesar con tu boca
no con el sacerdote. Al sacerdote le vas a mentir, no le dices todos tus pecadotes. Discúlpame, hermano, pero es la verdad y Dios lo conoce. A veces te confiesas para darle gusto a la mujer porque te está obligando a confesarte. A veces te confiesas porque se va a casar tu hijo. Te confiesas porque vas a bautizar a tu hijo. Pero quiero decirte que solo hay un bautismo. Allí en la pila de agua solamente le remojan la cabeza a tu hijo. Y oye lo que te dice el sacerdote, que ya los pecados del niño son perdonados. Mentirosos, porque un niño no tiene pecados. El pecado lo tienes tú, por no recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero hay una oportunidad. Hay una oportunidad en este día para que usted pueda recibir a Jesús y sus pecados le sean perdonados por la sangre del Cordero. La religión no salva. Los sacerdotes no perdonan pecados y no salvan, porque también ellos son pecadores y a lo mejor mucho más que usted. La palabra de Dios dice: adúlteros, borrachos, homosexuales no entran al reino de Dios. Óigalo bien. Y si lo dice la palabra, porque es verdad. Jesús es la verdad. Pero Dios le está dando una oportunidad al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y vamos a terminar abriendo nuestra Biblia allí en Romanos 10:9. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios? ¿Ya lo tenemos? Libro de Romanos 10 y verso 9. Mira, mi amado, tú que no conoces la palabra de Dios, y si nos estás mirando a través de la televisión, de Facebook, de YouTube, Cristo hoy te habla. Dice de esta manera, Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Óyelo bien. Verso 11. Pues las Escrituras dicen: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no nos dice: ve y confiésate con el sacerdote. No, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás
salvo. Es necesario, hermano, que usted conozca la verdad, porque la verdad lo va a libertar. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de fuego consumidor. Ahora es tiempo de que usted pueda entregarle su vida a Cristo y serle fiel al Señor. Para que sus pecados sean perdonados, tiene usted que recibir a Jesús como Dios y Señor de su vida. Hermanos, por ahí, como te dije, dicen, ¿te lavaron el cerebro? No, hermanito. Dios es el que lava, hermano, el corazón del hombre, no el cerebro del hombre. La palabra de Dios dice que Él es el principio y el final. El Señor es verdadero. El Señor hizo los cielos y la tierra, la luna, y todo está bajo su señorío. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Que si usted puede ver, la tierra está en el aire y nadie la sostiene más que el poder del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y Dios te bendiga, hermano católico. Espero que este mensaje toque a tu vida, entrega tu vida a Cristo. El Señor dice que si le recibieres y confesaras que con tu boca, que Jesús es el Señor, serás salvo. Que Dios te bendiga. Bendito el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y quieres hoy en este día que Dios está hablando a tu vida, cierra tus ojos ahí y repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por todos mis pecados. Hoy he recibido tu palabra y te recibo como mi único Dios y Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te recibo como mi único Dios y Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesucristo, y que Dios te bendiga. Aleluya.